En un clima de tremenda hostilidad es en el que conviven desde hace décadas las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Una está amparada por una dictadura comunista férrea donde es delito el simple hecho de no llorar la muerte de tu líder político. La otra Corea, en cambio, tiene una sociedad más, digamos, democrática, pero aún así vigila las 24 horas del día la frontera con su vecino, porque es consciente de que en cualquier momento una simple chispa podría desencadenar un auténtico infierno nuclear. Corea del Norte se ha convertido en un peligro para el planeta, o al menos yo creo que eso es lo que nos están diciendo continuamente desde las agencias de noticias y medios de comunicación. Pero pienso yo, ¿es real esta alarma? ¿Estamos ante un enemigo mundial? ¿Han logrado hacerse realmente con ingenios letales a nivel nuclear? Independientemente de quién sea su líder, Corea del Norte ha invertido su tiempo y capacidad en una peligrosa carrera armamentística donde la estrella se ha convertido en el poder del átomo. Poco sabemos de lo que verdaderamente ocurre dentro de las fronteras de este país y para ello hoy nos hemos traído a un amigo que conoce muy bien cómo es el día a día en este misterioso y, digamos, enigmático país. Muy buenas, Gabriel, y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Muy buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, a Misterioso Universo en la Red. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Muy bien, pues nada, el placer es mío de tenerte aquí en el programa. Y bueno, llevo un tiempo ya siguiendo tu trabajo gracias a un amigo del programa, un oyente del programa a través del grupo de Telegram que me lo recomendó. De aquí le mando un saludo y un fuerte abrazo a Iván. Y gracias a él descubrí este pedazo de programa que me tiene enganchado desde hace los últimos 6 meses aproximadamente. Subes contenido muy habitualmente, me he dado cuenta. Pues no sabía que era a menudo, porque no sé, yo pues normalmente también intento contar muchísimas cosas de Corea del Norte porque hay muchísimos temas sobre este país, pues lo más a menudo posible porque yo creo que los oyentes también te piden, ¿no? De alguna manera, pues que de alguna manera envíes contenido, porque el año pasado, pues cuando estaba yo un poquito malito, que no es con el coronavirus, porque ahora parece que cuando está mal todo es coronavirus, Sí. pues que entonces estaba un buen tiempo, una semana sin poder poner esto, entonces la gente preguntaba si estaba bien, si yo, pues, porque no se subía contenido, entonces, pues, de alguna manera eso se agradece muchísimo porque se nota el interés de todos aquellos que quieren saber más y más en habla hispana, contenido que de alguna manera no se sabe porque no se cuenta en los medios de comunicación o en cualquier otro lugar en habla hispana sobre este país tan interesante que tanto nos atrae. Muy bien, de todos modos, Gabriel, no me extrañaría nada que con lo que tú hablas, o lo que tú cuentas más bien en tu programa, si desapareces una semana, yo, como oyente tuyo y tal, me empezaría a preocupar, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema. De todo modo, bueno, pues voy a presentarte un poquito. Nuestro invitado Gabriel se llama Gabriel Choi, tiene un podcast llamado Más cerca de Corea del Norte, cuyo enfoque, como bien os ha comentado, va desde la política actual del país más cerrado del mundo hasta la situación pasada y presente de la violación de los derechos humanos de los norcoreanos. Gabriel, con lo duras que son las leyes de allí, ¿de verdad no temes que si algún día tropiezas más de la cuenta puedas pagar esas consecuencias de hablar tan abiertamente de la situación real de los norcoreanos? La verdad es que llevo ya casi 10 años con este tema investigando. Al principio, pues claro, sí, es verdad, admito que tenía un poquito de miedo a ver si cuento esto, pues a lo mejor, pues no sé, sobre todo puede pasar algo a mí en persona o a mi familia incluso, pero luego pasa 10 años y creo que ese miedo que tenía al principio, pues ha desaparecido poco a poco y que tenía la necesidad de contar sobre Corea del Norte
de muchísimos temas, sobre todo en el caso de donde de alguna manera estoy actualmente escribiendo la tesis doctoral sobre derechos humanos, situación de derechos humanos en Corea del Norte, en la Universidad de Valencia, pues, cuando saque la tesis doctoral, por supuesto, me encantaría hablar de ese tema. Y sí, no, a ver, al principio tenía miedo, pero como, como con el tiempo, pues he quedado como inmune a esos miedos y parece que ese miedo ha desaparecido y sigo contando y el año pasado, en mayo, cuando empezó todo esto, he descubierto un maravilloso mundo del podcast y quizá es lo que ahora mismo me gusta y por eso cuelgo más contenido de lo que yo pienso. Es que este mundillo del podcast engancha, ¿eh? Y a medida que cada vez que vas... Mucho. Y además es eso, ¿no? Es que cada vez que vas haciendo más contenido te vas viendo cada vez más enganchado y te cuesta más dejar de pensar un poco a veces en ello, en qué puedo hablar la próxima vez, etcétera. O sea, siempre tienes algo en la cabeza o te abarrunta o estás trabajando en algo seguramente que te va a llevar al podcast o en referencia a él. Es que es eso, porque yo, por ejemplo, cuando empecé en mayo con el podcast, pues empecé a grabar en mi móvil. En mi móvil y empezaba a colgarlo a la plataforma iVoox, luego ya en Spotify también. Y luego dije, pero es que yo creo que mis oyentes, que poco a poco va creciendo y que cuando la gente quiere más contenido, tengo que tener una mejoría de voz, de herramienta, entonces ya poco a poco pues adquieres herramientas adecuadas para poder contar mucho mejor sobre contenido del podcast y de hecho pues eso me ha hecho adquirir herramientas adecuadas, sobre todo micrófonos, poquito y sí, y de verdad, como tú dices, Víctor, el podcast engancha y es un enganche bueno porque de alguna manera tú puedes contar de lo que quieras. Es verdad que es un trabajo solitario, que tú tienes que indagar mucho, pero esa sensación de contar a los oyentes que de alguna manera estarán escuchando en cualquier lugar del mundo, no sé, es una cosa que me gusta mucho, no sé, que me apasiona ahora mismo. Así es, así lo vemos muchos, la verdad, como un hobby que se convierte en pasión. Pero bueno, Gabriel, vamos a ir empezando ya a ir un poquito más encarrilando hacia el tema de Corea del Norte. Y fíjate, hay una cosilla que yo siempre me pregunto, y a lo mejor no estoy equivocado, porque Corea del Norte... no entiendo cómo es capaz de subsistir durante tantos años porque a nivel económico, ¿no? Cómo es capaz de autosostenerse, ¿no? Porque si no me equivoco, este país ni exporta ni importa productos. Bueno, eso es lo que normalmente los datos oficiales dicen, pero luego ya sabemos que el dinero llama al dinero y el régimen norcoreano tampoco es la excepción. De alguna manera siempre lo menciono en mi episodio de podcast de que ellos pues actualmente pues parece que utiliza a sus equipos de hackers, que son hackers muy buenos, eso hay que decirlo, hackers que de alguna manera están en busca de captura por FBI y Ministerio de Defensa de Estados Unidos, porque básicamente están involucrados en actividades delictivas de la ciberdelincuencia, sobre todo tienen esa intención obsesiva de robar los bitcoins que ahora tan de moda está desde que Elon Musk pues lo ha pues dinamitado, ¿no? De alguna manera este año o el año pasado, pues parece que Corea del Norte sí, eso es, y entonces en Corea del Norte pues está pues a esa guerra de obtener más bitcoins con el fin de obtener mayor beneficio posible, pero eso es algo reciente. Anteriormente pues ya sabemos que Corea del Norte pues el régimen norcoreano envió trabajadores norcoreanos sobre todo al bosque de Siberia para las empresas madereras rusas y también a China, a mujeres sobre todo para que trabajen en restaurantes norcoreanos que están en China. Y con todos los sueldos que ganaban, porque de alguna manera pues ellos con su trabajo reciben mensualmente un sueldo, pues solamente los trabajadores se quedaban el 10% de ese sueldo y el 90% tenía que mandar mediante sus funcionarios del Departamento de Seguridad del Estado a Corea del Norte y con eso Corea del Norte pues de alguna manera podía, digamos, aguantar económicamente, financieramente. Y también en otros lugares como Oriente Medio, en Europa, también en África también hubo casos,
Pero sí, eso era una forma, pero parece que Corea del Norte también va innovando poco a poco, utilizando sobre todo el mundo digital para poder tener sus ingresos económicos, pero parece que el año pasado con la pandemia, pues esos ingresos han bajado considerablemente. Y no me extraña, han bajado en todo el mundo, Mm. no iba a ser menos allí. Estos hackers, como bien dices, trabajan para el régimen. ¿Hay también hackers que intentan tumbar a estos hackers que trabajan para ese régimen? No tengo mucha constancia, la verdad. Creo que el grupo Anonymous de alguna manera pues quiso intentar algo contra el régimen norcoreano porque ya sabemos que Anonymous pues, suelen actuar contra la injusticia que ocurre puntualmente y de alguna manera creo que se ha intentado, ¿eh? No tanto, pero puntualmente. Pero también es verdad de que los hackers norcoreanos son gente muy preparada, son gente que son preparadas desde cuando son desde la primaria eligen el régimen norcoreano, específicamente gente que tiene conocimiento de la informática y de las matemáticas, porque son factores importantes para que puedan estar en ese mundo y siempre que sea afín de la clase leal, que es una de las clases sociales que es afín al régimen norcoreano, mientras que las clases hostiles, que básicamente es el más del 70% de la población, pues no pueden quizá estar en ese estatus que el régimen norcoreano pues quiere. Uh-huh. El común de los mortales allí dentro de lo que es el país de Corea del Norte, ¿tiene acceso a Internet o se ve muy limitado ese acceso? No, es decir, en este lado del mundo, por ejemplo, nosotros pues accedemos a muchísima información, sea académicas o no académicas, mediante redes sociales, mediante internet, un sistema abierto para acceder a todo tipo de información. Estamos tan acostumbrados con el tiempo porque nos lo han facilitado con el tiempo, pero en Corea del Norte parece que esa innovación de un camino libre de acceder a información no es posible aún. En Internet, lo que es Internet no existe, existe lo que es intranet, básicamente un sistema cerrado de acceso al Internet, pero que solo es posible dentro de Corea del Norte y especialmente en Pyongyang y para los que trabajan para el régimen norcoreano. Los ciudadanos como tú y yo o como cualquiera que nos oye, los oyentes por ejemplo, pues no podían tener ni siquiera un móvil, un teléfono inteligente como tenemos smartphone de lo que se dice y acceder a información libre. Solamente pues aún hay en plan gente que para leer información pues tiene que ir a la plaza del pueblo para ver, digamos, qué es lo que se ha publicado en el diario Rodón. Básicamente, el diario Rodón es como el diario oficial, el periódico oficial de Corea del Norte. Y me imagino que en ese tipo de diarios la información que aparece ahí está siempre manipulada, ¿no? Y comedida para que al final el pueblo sepa lo que ellos quieren que sepan, ni más ni menos. Básicamente, o sea, eh, normalmente estos diarios, este periódico Rodón, no suelen ser muchas páginas. Cuando tenemos un periódico como de aquí, como del País, El Mundo, ABC o 20 minutos, aunque sea gratuito, pues suelen haber, ¿no? 25 a 50 páginas dependiendo de cada periódico. Pero normalmente este periódico suelen tener de 8 a 10 páginas como mucho y casi la totalidad básicamente habla de las hazañas que ha hecho el régimen norcoreano, especialmente la familia Kim, desde Kim Il-sung, Kim Jong-il, perdón, y Kim Jong-un. Básicamente se habla que ha hecho y que nuestro venerado líder. Básicamente se trata de eso. No hay ningún tipo de crítica, una opinión crítica hacia el régimen norcoreano porque básicamente no se puede, porque se castigaría severamente con encarcelación a campo de concentración para prisioneros políticos o, si la cosa se agrava más, pues la muerte, desgraciadamente. Y ese tipo de maltrato, ¿no?, que se lleva a cabo en estos campos de concentración, sea políticos, sea personas normales, que al margen, ¿no?, de todo esto, la ONU no se ha molestado en investigar la problemática, ¿no?, que hay en esos campos de concentraciones ahí en Corea del Norte. No, yo creo que las Naciones Unidas
de alguna manera se está haciendo muchísima labor para que Corea del Norte pues cierre inmediatamente esos 5 o 6 campos de concentración para prisioneros políticos que actualmente existen en Corea del Norte. Pero la cuestión, y de hecho hay un mecanismo de las Naciones Unidas que es el Comité de Derechos Humanos, que por ejemplo Tomás Ojea Quintana es un abogado argentino que básicamente es actual el relator especial de Naciones Unidas para Corea del Norte. ¿Qué significa eso? Que Tomás Ojea Quintana es el que de alguna manera es el encargado principal para investigar el aspecto de derechos humanos sobre Corea del Norte desde las Naciones Unidas. Y él reiteradamente ha pedido a Corea del Norte para que para que él pueda acceder a Pyongyang, de ahí volver, digamos, la real situación de derechos humanos. ¿Cuál es la respuesta del régimen norcoreano? Que no. Ignorarlo o decirlo que no, básicamente. Y ahí está la cuestión, que no es fácil acceder a un país porque básicamente no le dejan, porque si no ya se descubriría qué realmente pasa en Corea del Norte. Ahí está la cuestión. Viviendo la situación que se está viviendo allí, obviamente no pueden comunicarla con el exterior, ya que están basados en una intranet, ¿no? Su forma de comunicarse, y encima que no está al acceso de cualquiera. ¿Hay alguna forma de poder intentar huir de ese país? Pues eso es lo que el despertar ocurrió especialmente en la hambruna de los años 90, porque Kim Il-sung, el primer mandatario de Corea del Norte, falleció en julio de 94, y será la casualidad de la vida, pero también es verdad por los fenómenos climatológicos que no beneficiaron a Corea del Norte, también la pésima gestión que hizo el hijo, que luego heredó el poder, Kim Jong-il. Pues a partir del 95, porque no hay una fecha exacta como si fuera algo certero, pero sí que la estimación dice que desde 94 desde 95 hasta finales de los años 90 es cuando ocurrió la hambruna que cambió para siempre este país. De alguna manera el pueblo, pues pero no podía manifestar como se hacen manifestaciones cuando ocurre algún tipo de injusticia, porque por ejemplo estos días ya vemos que lo que pasa en Myanmar, en Birmania, pero no podía hacer eso. En Corea del Norte es un caso bastante único, que la gente, cuando ocurre este tipo de acción, normalmente cuando a nosotros se nos hace morir de hambre, nosotros nos levantamos y hay una revolución. De hecho, la Revolución Francesa pues era un poquito de ese formato. Pues Corea del Norte pues tenía toda la papeleta de que ocurriera una revolución y que se derrocara el régimen norcoreano, porque básicamente el error, la pésima gestión del régimen norcoreano era palpable, visible en aquel entonces. Pero ¿qué pasa? Pero no ocurrió esas manifestaciones, esas revoluciones. Pero esto pues hizo otro tipo de despertares. La gente hizo 2 cosas. Uno, para sobrevivir tuvo que marchar a China, que en su día se castigó severamente encarcelándolo a campo de concentración para prisioneros políticos, pero estábamos hablando de cientos de miles de personas, porque la gente ya no aguantaba más. Entonces se fueron a China, y luego ya poco a poco, pues en teoría ellos querían estar en China, pero parece que poco a poco van cogiendo información y luego van a Corea del Sur a través de terceros países, claro, porque no puede desde China, porque China no tiene ese convenio para poder facilitar ese traslado. Y luego está el surgimiento del pequeño capitalismo en Corea del Norte, que básicamente se trata de los mercados callejeros. Y esos mercados callejeros que normalmente se vendían cosas, pues comidas, de señoras que vendían comida, hasta productos que son importados ilegalmente mediante contrabando desde China. Claro, aquí también el régimen norcoreano lo ha prohibido mediante castigos severos, pero también tenía ese temor de que el pueblo pudiera manifestarse en gran escala. Entonces de alguna manera lo permitió para que de alguna manera se garantice la supervivencia y calma la ira del pueblo norcoreano. En un país como este tan oprimido, ¿no?, por su líder político impuesto, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene la mujer en esta sociedad?
Pues el papel de la mujer yo creo que es muy importante, porque yo he hecho, esto lo he contado en el episodio del podcast, básicamente, digamos, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que es 8 de marzo. Eh, yo creo que las mujeres han sido un pilar fundamental, especialmente en la hambruna de los años 90, para que Corea del Norte se levantara. Es decir, que todas las acciones, todas las cosas que, digamos, que hizo, nuevamente fueron las mujeres. Es decir, cuando hicieron los mercados callejeros fueron las mujeres quienes, pues, quienes, eh, quienes digamos, fomentó ese mercado callejero, mientras que los hombres estaban ahí sentados, sin hacer nada, mirando el suelo. También es verdad que la situación hacía que la gente deprimiera, pero las mujeres dijo, esto no puede ser, tenemos que levantarnos y yo entiendo de que los hombres están ahí quietos, sin hacer nada, pero yo tengo que sobrevivir. Y de hecho, los mercados callejeros ahora mismo están ocupados en su mayoría por mujeres en Corea del Norte. Y luego la mayoría de las mujeres que han ido, la mayoría de personas que han desertado de Corea del Norte han ido a terceros países, sobre todo pasando por China, el 80% de la gente que ha desertado son mujeres. 80%. 80% que han desertado, luego han ido a diferentes países, sobre todo a Corea del Sur, y ahí está. Pero luego también es verdad de que las mujeres son víctimas de trata de blancas, en China sobre todo, o de matrimonio forzoso con un hombre chino, pero de alguna manera también se accedían porque aquel entonces para las mujeres era su única garantía de supervivencia porque era ir a un país que no conocía nada, donde quizá pues, pero que tenía que ir y tenía que empezar una nueva vida, y aunque sea de esta forma tan que no querían, pero lo tenían que hacer. Un norcoreano que nace con algún tipo de enfermedad o minusvalía que por ello le limita su vida, ¿tiene algún tipo de ayuda o de apoyo por parte del Estado o es ahí abandonado y que se busque la vida? Claro, porque aquí en España existe la ley de la dependencia, luego en Europa pues el estado de bienestar pues aún garantiza, digamos, el cuidado para la persona que tiene limitaciones físicas, alguna minusvalía sobre todo, pero en Corea del Norte parece que el perfeccionismo que quiere garantizar el régimen norcoreano, parece que la gente que tiene algunas limitaciones físicas o minusvalías pues no está en el grupo de ese vocablo perfección que tanto grita Corea del Norte. Entonces, de hecho, yo he entrevistado, que actualmente es diputado por un partido conservador de Corea del Sur, pero que es de origen norcoreano. Él, queriendo buscar carbón para poder alimentar a su familia en la época de la hambruna, pues se fue a una vía de tren, por accidente pues se cayó en la vía del tren y perdió parte de su brazo y parte de su pierna. Entonces básicamente se ha convertido en alguien minusválido. Y básicamente el trato que tenía hacia él era de pura crueldad, de pura maldad por parte, y sobre todo desprecio por parte del régimen norcoreano. Y también él lo ha dicho, porque eso lo recojo yo en mi primer libro, La Marcha Infinita, que se dice que durante la hambruna de alguna manera, es que son palabras fuertes, se han eliminado, digamos, han matado a toda gente que tenía minusvalía en Corea del Norte en casi su totalidad, casi el 90%, según, digamos, el testimonio de este hombre. En uno de tus episodios de tu programa, de tu podcast, hablas de una persona que me gustó muchísimo, que se llama Park Sang-hak. ¿Quién fue esa persona que tiene un papel importante en la historia de Corea del Norte? Sí, Park Sang-hak es un activista norcoreano que actualmente está en Corea del Sur, pero es un hombre que de alguna manera pues hace una actividad ferviente y de alguna manera dio charlas en Europa, en Estados Unidos, para contar la realidad sobre Corea del Norte. Y yo creo que este hombre pues de alguna manera pues también era una de las personas que tienen ese trauma de haber sufrido lo que nosotros es impensable desde este punto del mundo, desde este lado del mundo, y de alguna manera pues esto lo
todo este trauma lo quiere superar mediante la lucha de derechos humanos y que se sepa sobre Corea del Norte. ¿Qué pasa? Que a veces, digamos, la actividad que ocurre por los derechos humanos en Corea del Norte, pues en Corea del Sur pues hay desinterés por parte de la sociedad surcoreana, o hay como, o no sé, no es decirlo desprecio, pero sí que la gente cree que no, porque ellos lo manifiestan muy, muy fervientemente. Entonces, quizá a los surcoreanos eso es como algo, no sé, algo que no le gusta del todo, porque le gusta más manifestaciones más pacíficas. Y de hecho eso fue, digamos, para de alguna manera echar a una presidenta que fue acusada de corrupción en Corea del Sur. Pero parece que en Corea del Norte, pues los norcoreanos que viven aquí, y para llamar la atención y para intentar que la gente se sepa qué es lo que está pasando en Corea del Norte, pues entonces puede hacer una manifestación bastante, no sé cómo decirlo, severa o bastante más ardiente, una manifestación ardiente, no sé si ese término correcto. Entonces quizá no, no es una persona que tiene, digamos, todo el interés por parte de la comunidad surcoreana, pero sí que es alguien bastante conocido en el mundo de derechos humanos a nivel mundial, y de hecho da charlas por el mundo, sobre todo en Oslo cuando hay ese fórum de derechos humanos muy conocido, y de vez en cuando se fue. Y sí, efectivamente es un hombre que merece mucho respeto por mi parte, porque está haciendo una gran labor, pero también es verdad de que creo que tiene que también intentar adaptarse a los nuevos tiempos e intentar hacer activismo de acorde, más efectivo. Pero tengo la sensación de que Park, que tengo muchísimo respeto hacia este hombre, pues quiere hacer a la antigua usanza. Tengo esa sensación. Pero bueno, eso mientras que él lo quiera hacer, pues para mí creo que está bien. Luego, Corea del Norte en el pasado tuvo una guerra contra Estados Unidos. ¿Los norcoreanos todavía siguen resentidos por esa guerra contra los yanquis? Porque desde muy pequeño, de hecho, en las asignaturas de la educación primaria, hay asignaturas tan peculiares como básicamente la biografía de los líderes de Kim, y también como una forma de lidiar contra el imperialismo estadounidense. Y por ejemplo, normalmente en Corea del Sur y Corea del Norte tienen no es una quedada, pero como un picnic, pero que ocurre, también hay actividades deportivas. Y en Corea del Norte hay como esa actividad de como ponen ¿cómo se dice? Un muñeco. Un muñeco de un soldado estadounidense con su cabello rubio, con su vestimenta militar. Entonces los niños cogen un palo, se acercan, le pegan, y como si fuera un relevo, entonces le dan el palo al siguiente compañero, le dan así hasta que ese muñeco pues se queda un poquito, ¿no? Destrozado. Pues ya desde muy pequeño ya utilizan este tipo de propaganda de educación para sembrar ese odio hacia los Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos no es que sea un país que sea ideal en todos los aspectos, que también tiene muchísimas cosas que mejorar, sobre todo la sanidad, pero sí, en Corea del Norte, pues al tener una ideología comunista y Estados Unidos, pues tiene una ideología totalmente contraria, pues tienen ese odio desde que se fundó el país hasta el día de hoy, y se sigue diciendo. Y por ejemplo, cuando Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos desde este año, pues dijo que Corea del Norte, pues por ser Biden, el nuevo presidente, dice que no va a cambiar su rencor hacia este país, seguirá. Y la ironía de la vida es que Trump, que tenía toda la papeleta de tener una guerra de alguna manera con Corea del Norte, y que los medios bombardearon eso al extremo, pues se convierte en el primer presidente de Estados Unidos, o presidente hasta ahora, que cruza en la zona fronteriza entre Corea del Norte y Corea del Sur junto a la compañía de Kim Jong-un. Eso me pareció, no sé, totalmente, no sé cómo surrealista desde mi punto de vista. Lo es, de hecho, desde luego que lo es.
Y luego Corea del Norte siempre tiene atemorizado a prácticamente, te diría medio mundo, pero yo creo que a un mundo entero prácticamente con el tema de las armas nucleares. ¿Realmente este país tiene ese potencial? ¿O creemos, tenemos algún tipo de prueba, ¿no?, que pueda indicar que así es, que tiene ese potencial nuclear? ¿O es un poco malmete de algunos países para intentar convencer a todos para atacar ese país? Es que claro, porque anteriormente te he dicho, Víctor, de que los trabajadores norcoreanos van fuera, básicamente dedican el 90% del sueldo al régimen norcoreano y con ese dinero pues empiezan a hacer pruebas nucleares, digamos fabricación de armas, que de alguna manera en los medios de comunicación puntualmente lo vemos con sobre todo el misil balístico a nivel intercontinental que puede llegar, se dice, a Estados Unidos. Y la exhibición que hace, digamos, en la plaza de Pyongyang, en la plaza de Kim Il-sung, pues claro, lo tenemos muy acostumbrado. Y efectivamente que todo, y entonces de ahí ocurre, digamos, la sanción de las Naciones Unidas por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para intentar bloquear pues esa amenaza que hace Corea del Norte a la comunidad internacional. Y eso es, y entonces esa resolución se hizo en 2017, en diciembre, y se ha hecho efecto en diciembre de 2019. O sea, para ese día, para ese mes, todos los trabajadores norcoreanos tenían que volver a Corea del Norte y parece que la estrategia de la ONU era básicamente porque hasta China tuvo que decir, vale, yo también estaré de acuerdo con esta resolución porque Corea del Norte básicamente era su hermano maldito o rebelde. Entonces, porque ya lo que se ha pasado, lo que quería hacer Corea del Norte en el límite lo ha sobrepasado. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Y de hecho, es la única garantía de Corea del Norte se ha convertido en la única garantía para poder sobrevivir en este mundo que constantemente estamos presenciando cambios, entre que Corea del Norte no está, digamos, no quiere esos cambios, pero que de alguna manera se agarra a la fabricación de armas nucleares o de las pruebas nucleares con uranio sobre todo para garantizar su supervivencia. No sé cuánto durará porque también eso también tiene como un límite, pero Corea del Norte parece que pensar de que eso sería la garantía de su supervivencia, aunque ya veremos hasta cuándo. Bueno, yo me imagino que hasta que tropiecen, ¿no?, quizás con lo que no deben, ¿no?, y al final les cueste bastante caro. El Corea del Norte también, pregunto, ¿está también interesada en proyectos espaciales o ellos viven al margen de todo eso? No, yo creo que Corea del Norte, bueno, creo que de alguna manera la KCNA, que básicamente la agencia de noticias oficial de Corea del Norte, pues tiene la excusa de lanzar al espacio misiles, porque se ven claro que son misiles, pero ellos dicen que son básicamente satélites para fomentar, digamos, la comunicación, pero creo que es como utilizan esos términos para luego intentar realizar su verdadera intención, que básicamente es quizá amenazar a sus enemigos, porque sus enemigos básicamente es Corea del Sur, Estados Unidos y de alguna manera Japón también, y eso yo creo que es la verdadera intención. Yo creo que no tiene mucho, porque si hubiera lanzado un satélite de comunicación ya hubiera hecho con la tecnología que tienen, ya lo hubieran hecho y ya hubieran tenido algún tipo de innovación en su tecnología, porque factor humano lo tiene, factor tecnológico también, porque son personas muy trabajadoras, eso hay que decirlo, son gente muy trabajadora, porque los empresarios surcoreanos cuando colaboraban con la mano de obra norcoreana dijeron, no he visto una mano de obra tan eficaz, tan eficiente como la norcoreana, es que ellos mismos lo han dicho. Entonces, factor humano y factor tecnológico lo tienen. ¿Qué pasa? Pero que tienen sus intenciones que no convencen a todos, solamente son para ellos, y eso no gusta porque básicamente es amenazante para la humanidad.
Así es, al fin y al cabo te enseñan lo que tienen, un poco como diciendo no te metas aquí donde no te llaman por si acaso te tengo que mandar lo que no quieres. Bueno, pues queridos amigos, vais a poder encontrar muchos programas, episodios sobre cómo es el día a día en Corea del Norte a través del podcast de Gabriel Choi, Más cerca de Corea del Norte. Y la verdad que no tiene ningún desperdicio. Actualiza cada 3-4 días aproximadamente. Sí, cada 2 días, y sí, cada 2 días lo hago, cada 2 o 3 días. Muy bien, Gabriel, ¿en qué plataformas aparte de iVoox y Spotify te podrían encontrar? Creo que aparte de Spotify e iVoox, creo que también en Apple o en Google Podcast, creo, también no tengo yo muy, pero creo que como creo que cuando yo subo por la plataforma, pues automáticamente también se comparte por Apple y por el Google, creo, no tengo yo mucho constancia de eso. Uh-huh. Si alojas en iVoox, me parece que solamente se comparte en iTunes y en Spotify, creo, juraría. Será entonces, eso. Bueno, pues formas de contacto, redes sociales donde puedan encontrarte nuestros amigos. Sí, por ejemplo en Twitter, que específicamente hablo sobre Corea del Norte, es Gabriel Choi 87, que básicamente es mi año de nacimiento. Gabriel Choi con I latina 87 todo junto, o en Instagram también con el mismo nick. Y en Facebook también está la página de Facebook, el Diario de Corea del Norte, porque antes era un blog, pero ahora es el podcast. Pero sobre todo, la gente, pues, si quiere preguntarme algo, cosas, aspectos de Corea del Norte, siempre pueden ir por sobre todo por el Twitter, pero si quiere por Instagram, por supuesto, bienvenidos sean. Muy bien, pues nada, Gabriel, muchísimas gracias por venir al programa y si me lo permites te voy a guardar en la agenda para hablar de futuros temas relacionados con Corea del Norte. Para mí sería un placer. Muchísimas gracias, Víctor. Ya sabes que estaré encantado de estar en esta conversación futura que tendré contigo. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias por todo y nada, cuídate y un fuerte abrazo, Gabriel. Muchas gracias, Víctor.